Bueno, buenas tardes a todos. Me alegro mucho verlos en esta tarde y qué bien que estén presentes y estamos haciendo el mismo plan hoy como en la otra semana de empezar con la predicación en español. Luego hacemos la música, la adoración. Entonces, si desean salir después de eso, habrá un break como siempre tenemos. Pueden salir en ese momento o si pueden quedar también para la prédica en inglés también. Pero we're on the first slide, then the title slide, Grace and Valor. Ok, entonces la semana pasada empezamos con el tema Gracia y Valor. Estamos viendo el segundo libro de Timoteo y empezamos con la primera parte la semana pasada y hoy día terminamos el capítulo 1 y la idea del tema hoy día, next slide, John, es mantente fiel a Jesús. Mantente fiel a Jesús. Vamos a orar. Dedicamos este tiempo al Señor. Padre Santo, te damos gracias por darnos esta oportunidad de estar juntos en tu presencia. Queremos, Padre, que estos breves momentos que tenemos juntos sean sagrados porque queremos dedicarlos a ti. Y estamos esperando y rogando tu presencia aquí con nosotros. Pedimos, Padre, que tú hables a través de tu Espíritu a cada vida, a cada persona aquí hoy día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, cuando Saúl, el rey de Israel, el primer rey de Israel, fue escogido como rey, él fue un candidato estupendo. Era un candidato alto, hermoso de vista. Él honraba a Dios, buscaba a Dios en su vida en ese entonces. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Entonces él era un candidato, una persona muy genial para este nuevo puesto de rey de Israel. Aún Dios lo había escogido, entonces Dios lo consideraba una persona ideal en cuanto a ese puesto. Pero después de ser rey, a lo mejor porque ya era rey, él pensaba que podría hacer las cosas tal vez a su manera y se equivocó de diferentes formas y en diferentes momentos. Su pasión para Dios disminuía, tenía más ganas de servir a Dios en aquel tiempo poco a poco y a la vez dejó de escuchar la voz del Señor y a servirlo en su vida. Una de las cosas tal vez más tristes que yo creo que podemos decir de una persona que ha empezado a andar con Cristo y después deja de hacerlo o por poco o por mucho, a veces es muy suavecito, uno no involucra mucho o a veces uno se aleja por completo. Pero yo creo que una persona que antes servía a Dios y llega a este punto que ya no está sirviendo a Dios, no está siguiendo a Dios, es un comentario muy triste, ¿no? Que uno empezó bien con Dios, pero dejó de seguirle. Y en el libro de Timoteo, Pablo trata de ese tema. Estamos viéndolo hoy día. Y él está hablando de la importancia de la persistencia y la perseverancia en cuanto a su esfuerzo para Cristo. Es cierto que el seguimiento a Jesús no es una carrera de 100 yardas, no es un sprint, no es una carrera rápido, ¿no? En que uno va por poco tiempo a la alta velocidad. No, es más bien un maratón. Nosotros metimos en la carrera siguiendo a Cristo por lo largo, ¿no? El ladrón en la cruz no servía a Dios por mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero por lo general estamos llamados a una vida de seguirle a Jesucristo. Y hay muchas cosas en la vida que deben llegar o deben continuar durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la crianza de los niños. Eso invertimos ¿cuánto? 20 años por lo menos en nuestros niños y aun cuando sean mayores todavía seguimos
esforzándonos. El matrimonio también es una cosa que Dios desea que continúe en lo posible por lo largo, orando por personas que necesiten a Cristo. Debemos seguir orando por ellos durante mucho tiempo. No oramos una vez, pensamos, well, Dios, tú ya tienes mi oración sobre esa persona, ya dejo de orar por ellos. No, estas cosas siguen por mucho tiempo y en diferentes casos terminan después de una cierta cantidad de años. Por ejemplo, la crianza de niños, 20 años, digamos, el matrimonio lo deseable es que dura toda la vida, orando por nuestros familiares que necesitan a Cristo, a nuestras amistades, debemos seguir adelante. Bueno, una de las cosas que es de largo plazo también es seguir a Cristo. No entramos por un año, dos, y luego cansamos de eso. No debemos aburrirnos, desviarnos o perder las ganas como si fuera una novedad por un poquito de tiempo que recibimos a Cristo. Cristo hizo algo en nosotros, pero luego por las varias razones que hay, vamos a ver algunos en un momento, que uno puede descansar, puede alejarse, ¿no? Puede cansar de seguir a Cristo y alejarse de Él. Pablo habla de este tema en Timoteo porque aún en este tiempo había empezado a ocurrir, que personas que ya habían seguido a Cristo ya estaban abandonándolo y alejándose de Él. Y sigue hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Desgraciadamente todos nosotros conocemos a personas que empezaban con muchas ganas de seguir a Cristo, pero luego lo dejaba por la razón que sea y ya no siguen a Cristo, tal vez lo han negado por completo. Pero hay una variedad de razones, yo creo, por qué esto ocurre y hay muchas razones más. Yo creo que en algunos casos, algunos aprenden como un cristianismo legalista, yo creo, en que uno pone el énfasis en cumplir ciertas cosas. Y el cristianismo se ve por hacer tal cosa, no hacer tal cosa. Y no es decir que algunas de estas cosas no son importantes, pero cuando uno pone su énfasis en cumplir estas cosas, lo que ocurre muchas veces es que llega el punto que uno se da cuenta que ya no puede hacer tales cosas, que ya falla muchas veces y ya no tiene ganas de seguir adelante. Y uno ve que no puede agradar a Dios de esa forma porque hay demasiadas reglas, ¿no? Hay demasiadas cosas que uno tiene que hacer. Entonces, hay mucha gente que antes fue muy entregada a Cristo, pero porque estaban intentando hacer todas las reglas que pone la iglesia a veces, que ponen los demás cristianos, se cansan de hacer eso porque ven que no pueden cumplir. Otros dejan a Cristo porque creen, yo creo que Cristo no ha cumplido con su parte, ¿no? Que tal vez entran a la fe cristiana y piensan que Cristo debe hacer tal cosa. Dios o Cristo debe solucionar todos mis problemas, debe arreglar todo en mi vida. Y cuando todo no sale perfecto o a su gusto, uno se cansa de eso y piensa, bueno, tal vez estaba en mi mente, como yo estaba imaginando lo que Cristo iba a hacer. Otros más ven las fallas y problemas que hay dentro de la iglesia. Y no hay que estar dentro de una iglesia por mucho tiempo para ver que haya diferencias, no hay problemas dentro de las iglesias. Y a veces no siempre nos portamos como debemos. Pero todas estas son razones que uno da por salir o por dejar las cosas de Cristo. La Biblia habla de preocupaciones, que muchas personas llegan a fijar en sus problemas, en las preocupaciones, los quehaceres, los trabajos que uno tiene. Y poco a poco, por invertir tanto en estas cosas, ya no da tanto para Cristo. Y desgraciadamente hay discípulos que simplemente pierden su amor para Cristo. Es curioso
que esta iglesia a la cual, donde Timoteo estaba, la iglesia de Éfeso, solo 25 años después, más o menos del tiempo que Pablo está escribiendo, tal vez 30 años después, Juan el apóstol está escribiendo en Apocalipsis a esta iglesia y dice que la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Es decir, cuando uno pierde su primer amor para Cristo es que otro amor, otra cosa se mete en el camino y uno ya no tiene ganas de seguir a Cristo como uno deseaba antes. Bueno, vamos a leer el pasaje y John, would you put on the first slide at the verses 2 Timothy 2, 1 to 8, or 8 to 15, I mean? Oh, they're up. Okay, they're up there. Okay, good. Okay, vamos a leer el pasaje entonces. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Bueno, estábamos mencionando algunas de las razones por qué gente que antes profesaba a Cristo ya dejan de hacerlo de forma desapercibido o tal vez de una forma muy abierta. Y son cosas que nosotros debemos cuidar para que nosotros no caigamos en este tipo de trampa. Bueno, en el versículo 15 leemos de dos personas que abandonaban a Pablo mientras que él estaba en la cárcel. Y los versículos antes de eso, 8 a 14, nos indican algunas de las cosas que estaban sucediendo en sus vidas, indicando por qué lo habían dejado. Y tres veces en este pasaje, 8, versículo 12 y versículo 16, vemos la palabra vergüenza. La palabra vergüenza. Parece que estas dos personas tenían vergüenza de Pablo. Tenían vergüenza de Cristo porque ya Pablo estaba en la cárcel. Él estaba allí porque había predicado la palabra y por la razón que sea, tal vez ellos no querían estar identificados con Pablo porque al hacerlo ya los demás verían que él era uno de ellos, ¿no es cierto? Y tal vez la misma cosa le caería sobre él, le pasaría a él. Entonces se alejaba de Pablo, tenían vergüenza de él y la situación en la cual él estaba. No querían identificarse con él y a lo mejor con Cristo, porque Pablo estaba predicando el mensaje o había estado predicado el mensaje. Y empezando con esa idea de vergüenza, vemos como tres cosas que pasan en la vida de uno que empieza a deslizarse en cuanto a su compromiso con Cristo. Tres indicaciones de lo que puede suceder en la vida de uno que no está fijando su vista en Cristo y esperando
buenas cosas de Él y intentando servirle a Él. Empieza con esa vergüenza o reticencia de hablar de Cristo o identificarse con Cristo. Esa gente, sabiendo que Pablo estaba en la cárcel, obviamente tenían miedo de que si ellos fueran a visitarlo o se acercaba a él, ellos podrían estar involucrados en la misma situación en la cual Pablo estaba. Y cristianos pueden llegar a avergonzarse porque, bueno, se dan cuenta que sus creencias y lo que Cristo espera de nosotros es diferente, ¿no? De lo que los demás hacen muchas veces. Y cuando uno está con personas que no creen en Cristo o no siguen a Cristo y sus creencias, su comportamiento, su manera de ver choca contra la manera que ellos están viviendo, uno tiene dos opciones más o menos, ¿no es cierto? Uno tiene la opción de brillar para Cristo, de hablarles de Cristo, de decir lo que Cristo significa por uno, no de forma crítica o nada de eso, pero uno puede hablar de Cristo, tener orgullo de Cristo, o uno puede tener vergüenza y no dejar de hablar de Cristo en frente de personas que no creen. Entonces, eso es algo que sucede cuando uno empieza a alejarse de Cristo. Ya no tiene las ganas de hablar a favor de Cristo. Ya no tiene ganas de decirles a otros lo que Cristo significa para uno mismo. Uno tiene una cierta vergüenza de las cosas de Cristo. Y yo creo que nosotros debemos siempre buscar oportunidades de brillar para Cristo, ¿no es cierto? De hablar de Cristo. En una forma bonita y todo eso. No queremos criticar a la gente, no queremos ser un estorbo para otros, pero de todos modos tenemos que buscar la oportunidad de brillar para Cristo, para que los demás sepan que somos seguidores de Cristo, en lugar de tener una vergüenza de Cristo. Y luego vemos que Pablo menciona otra cosa que estaba sucediendo en la vida de algunas de estas personas que estaban dejando a Cristo o alejándose de Cristo. Y dice que ellos tenían como una aversión a no sufrir o a una tendencia de no esforzarse tanto para Cristo. Ya seguían a Cristo, tal vez identificaban de una forma, yo supongo, puede suceder diferentes en las vidas de diferentes personas a diferentes medidas, ¿no? Porque el alejamiento de Cristo no es una cosa solamente, es como más una línea en que uno va moviendo de identificarse con Cristo hasta que un punto que uno ya no lo hace. Entonces esa gente tenía como una aversión de no sufrir, porque, mira, Pablo estaba en la cárcel sufriendo y Pablo había sufrido mucho para Cristo, pero parece que muchos de ellos estaban intentando evitar ese tipo de sufrimiento, que es complicado a veces, como identificarnos, ¿no? Con Cristo, porque eso va a causar fricción con otras personas. Tal vez ellos van a criticar nuestro punto de vista y puede ser difícil. Tenemos que sufrir, tenemos que hacer el esfuerzo de vivir la vida cristiana. No es fácil, pero cuando uno ve como una versión a sufrir para Cristo, ya intentando vivir la vida cristiana más o menos a escondidas, pues llega el problema que puede suceder que uno va alejándose de Cristo. Y entonces tenemos que evaluar nuestra propia vida cada rato, ¿no es cierto? Si nosotros estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, si estamos dispuestos a identificarnos
para Cristo, para que a pesar de que sea difícil, a pesar de que tal vez algunas amistades nos dejan o aún critican nuestro punto de vista, pero Dios quiere que nosotros hagamos esfuerzo de identificarnos y aún hasta sufrir por la causa de Cristo. Y también otra cosa que sucedía aquí en las vidas de esas personas era un abandono de las creencias bíblicas y de vivirlas en su vida. Eso es en versículo 13, que dice, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces, la idea es que la Biblia es importante. Y lo que sucede muchas veces en la vida de personas que están deslizando en su compromiso con Cristo es que ya empiezan a cuestionar, ya empiezan a dudar muchas cosas que hay en la Escritura, intentando ponerlas otro punto de vista, etcétera, etcétera. Pero Pablo, vez tras vez en 2 de Timoteo, está diciendo que la palabra de Dios, tal y como está dicho aquí, explicado aquí, es lo que debemos creer. Por ejemplo, en versículo 13 de capítulo 1, retén la forma de las sanas palabras. Luego en 2:2, entrega la enseñanza a otros. Estamos hablando de 2 de Timoteo. Luego en 2:15, usar bien la palabra de Dios. Continuar en lo que ha aprendido. 3:14, predicar la palabra y ser preparado para usarla en toda circunstancia. Pablo advertía que una persona que empieza a salir de las cosas de Cristo, a alejarse de Cristo, muchas veces empieza a cambiar sus ideas doctrinales, cómo ve la Escritura. Ya no fijan tanto en eso. Tal vez eso puede ser explicado de otra forma, más suavecito, que sea más abierto a los puntos de vista de la gente alrededor de uno mismo. Pero es importante que nosotros mantengamos una opinión sana de las Escrituras, para que realmente estemos creyendo y confiando y hablando una fe correcta, una fe sana en cuanto a las cosas de Dios. Podemos creer la Biblia tal y como está dicho, a pesar de que otros no estén de acuerdo, y no buscamos peleas, sino que buscamos oportunidades de compartir lo que es el punto de vista de Dios. Y intentamos vivir de la forma que Dios quiere que vivamos. Bien, es cierto que nosotros, aún los cristianos, podemos tener dudas, cuestiones sobre la Escritura. Si no tengas dudas sobre la Escritura y sobre las cosas de Dios, tal vez no estás leyendo tanto. Debes ir a la palabra, pero llegará momentos que uno empieza a preguntar, eso, no entiendo eso, lo que sea. Pero yo creo que lo que Dios prefiere, lo que Dios quiere de nosotros, es que tengamos una opinión alta de las Escrituras, que las creamos de una forma completa. Y cuando hay dudas, pues busquemos las respuestas. Hablamos con gente que nos puede ayudar, o vamos a un comentario, o estudiamos más la palabra. Pero lo que sucede muchas veces cuando la gente empieza a deslizarse o alejarse de Cristo es que empiezan a dudar las Escrituras, empiezan a pensar que estas cosas no son realmente correctas. Entonces es importante que nosotros evitemos eso y que tengamos una vista alta de las Escrituras. Bueno, leamos, we're going to read 2 Timothy 2 or 1:15-18. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas.
Al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los servicios que me prestó en Éfeso. Bueno, como hemos intentado demostrar que no es una idea hipotética que la gente, algunos se alejan de Cristo, ¿no es cierto? Y si tenemos una persona así, por supuesto debemos estar esforzándonos con esa persona, orando por ellos, hablándoles para que vuelvan a los caminos de Cristo. Pero eso sí sucede a la vez y nosotros mismos debemos usar cuidado de no caer en la misma trampa, porque en 1 Corinthians 10:12, I think it's up there, says, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Pues esa posibilidad de separarnos de Cristo, empezar a alejarnos de las cosas de Dios, puede pasar aún en nuestras vidas. Bueno, habían estas personas que habían abandonado a Pablo, pero gracias a Dios por los que quedaban con él. Y menciona una persona, Onesíforo, que era una persona que antes era un esclavo, que huía de su dueño, Filemón, conocía a Cristo y luego conocía a Pablo. Y Pablo dijo que él era muy útil para el ministerio. Y era ese hombre que estaba permaneciéndose con Jesucristo. Bueno, mantenerse con Cristo, mantenernos fieles a Cristo, como mencionamos al principio, no es algo de corto plazo, ¿no es cierto? No es algo que hacemos un día, un mes, un año, sino es por toda la vida. Uno sigue confiando en Cristo, sigue permaneciendo cerca a Jesucristo. Y yo creo que estas tres cosas que mencionamos hoy día son muy importantes para asegurar que no nos alejemos de Jesucristo. Primero, que nosotros siempre tengamos ganas de identificarnos con Cristo, que busquemos todas las oportunidades posibles para hablar de Cristo, para decir que yo soy un seguidor de Cristo, Dios te ama, y explicamos que pertenecemos a Cristo y identificamos con Cristo. También debemos estar aceptando los problemas, las dificultades, el sufrimiento que Dios tiene para nuestras vidas, especialmente las cosas que vienen cuando estamos identificándonos con Cristo, porque todo el mundo tiene problemas, ¿no es cierto? Pero hay ciertos problemas que tal vez vamos a tener por identificarnos con Cristo. Pues cuando nosotros sufrimos para Cristo, eso está demostrando un alto nivel de compromiso con Cristo. Porque dejando de sufrir, dejando de querer sufrir para Cristo, demuestra que ya no estamos tan enamorados, tan de cerca con Jesucristo. Y finalmente, mantener y aún cultivar una mayor confianza en la palabra de Dios. Yo creo que si nosotros guardemos estas tres cosas en nuestra vida, será muy difícil que alguno de nosotros alejemos de Cristo. Oremos. Padre, gracias por este pasaje. Queremos dedicarlo a ti, y porque es una palabra que tú has dado a nosotros. Y pedimos, Padre, que tengamos ganas de identificarnos contigo, que estemos listos aún para sufrir o aguantar dificultades porque identificamos con Cristo. Y que tu palabra sea siempre importante en nuestras vidas, para que nuestra vida siempre esté guiado por tu palabra. Ayúdanos a mantenernos cerca de ti, Señor, hoy y para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.